buenos días, queridos amigos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá damos comienzo al portal, como lo hacemos cada día, saludando, por supuesto, a todos nuestros amigos y aquellos a quienes ya empiezan a sumarse a este viernes tan particular. Y hoy lo hace particular porque estamos con la idea de conectar con este mágico lugar que es Avalon, un lugar enclavado en Inglaterra, y que de alguna manera nos invita a conectarnos con el pulsar del corazón de la Tierra. Nina Linares, que es especialista además en cristales, en minerales, también la creadora de las técnicas como el masaje atlante y el masaje alquímico del corazón, y es autora de más de 27 libros y alguien que ha tenido la gran oportunidad, la sigue teniendo, de ir más de 20 oportunidades llevando a grupos y gente a hacer este trabajo de iniciación en esta zona tan especial como es el sur de Inglaterra. Venimos hablando con ella de varios temas que hacen al lugar, ¿no? Ir recorriéndolo, y que a su vez con esta charla la idea es despertar en lo interno, en la imaginación, estas imágenes que de alguna manera, si las buscamos, las googleamos, las vamos a encontrar, y que con el relato la verdad que describen muy bien el lugar, y conectar, ¿no? Con esta, diría yo, este lugar que energéticamente propone algo, que energéticamente nos invita a algo. Quiero saludarla primero, decirle buenos días. ¿Cómo andás, Nina? Muy contenta de estar aquí, Maga. Buenos días. Bueno, muy buenos días, y así arrancaría de esta manera, porque hoy quisiera conocer un poco más los alrededores de Glastonbury. Pero antes que eso, si tuvieras que definir a qué nos invita Avalon, ¿qué es lo primero que te llega? Pues es la respuesta, la invitación es directamente a un deseo, la respuesta de un deseo del corazón. La persona no, la mayoría de personas cuando sienten ese deseo, es el reclamo viene por la misma palabra, Avalon. Luego cuando además te enteras, sientes, te informas que Avalon es la contraparte energética de Glastonbury y te das cuenta de que es un lugar geográfico real que está en el suroeste de Inglaterra, pues ahí empieza a expresarse ese deseo del corazón. Es una respuesta del corazón. Sí. Nina, hay varios lugares, me encanta esto porque de alguna forma, digamos, es ir a hacer un trabajo muy, muy especial a este lugar, ¿no? Que va más allá del corazón de la tierra, sino que va hacia nuestros propios corazones. Em, Sí. hay otros sitios, ¿no? Que, por ejemplo, Avebury, que está en los alrededores de Glastonbury, digamos, otro sitio que también es cercano, que es Stonehenge, otro sitio también, porque son los lugares que vamos a ir de alguna manera siendo parte de este recorrido iniciático. Otra parte es Tintagel. ¿Cómo interactúan estos lugares, o cuál es la relación que tienen estos lugares con Avalon principalmente? Bien, tienen varias relaciones energéticas, materiales, pero básicamente están unidas incluso a nivel geográfico por las leyendas artúricas. Están unidos estos lugares por ser enclaves de poder relacionados gracias a las líneas ley. Como por ejemplo, pues otra vinculación es que la piedra, lo que es la piedra azul, la piedra lía, el jaspe de Stonehenge, es un material que incluso hoy en día está siendo investigado por sus peculiaridades energéticas. Es una cosa bastante inaudita porque es un mineral, una piedra que solo existe en Gales y en la zona de Somerset, y que ha sido llevado a otros lugares, pero siempre dentro de Inglaterra. Entonces las piedras, los menires,
con los que está formado el círculo de piedras, tanto de Avebury como de Stonehenge, es piedra lía, piedra azul. Entonces estas piedras tienen una cualidad única, no existen en más lugares y le caracteriza a la vez que une estos lugares también. Sí. Y si tuvieras que decir, fuera de que los une por mineral, por decir así, ¿no? Hay algo, digamos, la leyenda artúrica es el principal enlace energético que estaría uniendo estos sitios, digamos, o se No. utiliza estos sitios o se ha utilizado, em, digamos, así como nos has contado las historias de las hadas, de los unicornios, digamos, todo un mundo que está detrás de otra, o que está en otra realidad, pensaba, bueno, ¿cuánto es que también están activos en estos lugares, ¿no? Claro, eso es lo primordial. Lo conocido es lo que termino, trato de explicar, que es a nivel energético las líneas ley, las líneas WIR, la energía. A nivel histórico, la leyenda artúrica. Y a nivel de importancia como lugares, enclaves de poder, son todos ellos en común los lugares del matriarcado, digamos que la herencia de la diosa. Todos puntos muy concretos de pasado celta, de pasado incluso celta, pagano, de la madre divina, de la diosa, de las sacerdotisas de Avalon, de las sacerdotisas de la diosa. Fíjate que incluso, como has nombrado, Avebury. Avebury es el círculo de piedras más enorme de todos los círculos de piedras que existen. Solamente en lo que es Inglaterra hay 34 círculos de piedra. Algunos pues no existen, no están en pie. El que mejor se conserva de todas maneras es Stonehenge. Pero Stonehenge es un lugar muy conocido, mucho más que Avebury. Y sin Claro. embargo es mucho más antiguo Avebury, que quiere decir el enclave del ave. El ave es el nombre, la descripción de lo que es la energía de la Madre Divina, asimilada a todas las culturas que han sentido en sus fueros internos, en sus creencias, en sus convicciones, que la vida empieza desde el cielo. Incluso la Iglesia Católica asimiló esto y a la Madre de Dios se le llama Ave, Ave María. Entonces, Avebury es el lugar, el enclave del ave. Era un círculo enorme de piedras que fue segmentado por el Ministerio de Fomento para hacer carreteras. Entonces las piedras que quedan erguidas son muy pocas, pero aún así, cuando se tocan, cuando se sienten, cuando te vas caminando hacia ellas, puedes notar una energía muy poderosa, muy potente, en el sentido transformador, en el sentido energético, en el sentido de que tu latido del corazón, y sobre todo si cierras los ojos al tocarla, sientes que estás ante un menir, ante una piedra que resuena en ti. Y es uno de los lugares en los que hacemos trabajo personal y también trabajo grupal. Y luego está Stonehenge, pero Stonehenge tiene más popularidad, está mejor conservado, Claro. está muy cuidado y muy resguardado, es patrimonio nacional para fomentar el turismo allí y fíjate, Stonehenge quiere decir piedra colgante. Hay muchas conjeturas, constantemente se están haciendo descubrimientos del funcionamiento o para qué servía este círculo de piedras. El auténtico nombre de Stonehenge o Stonehenge es el lugar donde bailan los dioses. Es impresionante. El lugar donde bailan los dioses. Y ese nombre popular le fue otorgado por los campesinos, los pastores, los primeros pobladores del entorno cercano a esta zona, que se encuentra a 2 horas de camino en automóvil, en autobús, desde Londres, y casi también a 2 horas de camino, porque las millas no me las sé de memoria, pero sí el tiempo de viaje,
desde Glastonbury. Ver el amanecer allí es algo impresionante que se te queda en la retina y en el corazón para siempre, porque es impresionante. Luego, el sonido son el granar de los cuervos y el del viento, algo impresionante. Y las personas primitivas del principio, porque anterior a las piedras también se sabe que había un círculo formado por madera, por troncos de árbol. Pero claro, la madera es perecedera cuando está en el exterior, sobre todo, y poco a poco fueron sustituidas por estas enormes, descomunales piedras, llamadas piedras azules. Estas piedras se ven muy majestuosas, enormes, pero hay muchísima más cantidad de largo, debajo del suelo que lo que vemos con los ojos. Y Ah, que las más están como pequeñas, enterradas, digamos, eso querés. claro, están como enterradas y ese es el motivo por el que no han desaparecido, porque las más pequeñas, te decía, pues desaparecieron para formar parte de otras construcciones o de casas o sencillamente se las pudieron llevar. Pero estas enormes que vemos plantadas ahí de pie, esto es imposible moverlo porque tú sabes que sigue existiendo un misterio en torno a no solamente al propósito de Stonehenge, sino también cómo se construyó, cómo pudieron trasladarse estas piedras tan enormes. Allí cuando llegamos a Stonehenge, en toda la parte de información, de documental, de las salas que puede el turista visitar para su información, pues hay reconstrucciones de suposiciones de cómo fueron traídas las piedras desde Gales, cómo se pudieron transportar a través de troncos de madera rolantes para que las piedras se deslizaran. Pero aún así sigue habiendo un misterio. Incluso está la leyenda de que fueron teletransportadas desde la Atlántida, porque es un misterio estas piedras que solamente estén allí. Impresionante, sí, sí. Y estaba pensando, Nina, si hay alguna relación entre alguna constelación del cielo con respecto a a este punto planetario, o sea, Stonehenge, Glastonbury, digamos, o la Torre de Thor, así como hay una convergencia de líneas ley y de líneas energéticas planetarias, pensaba si había algún Sí, tipo de alineación con otro lugar, incluso de la Tierra, o eventualmente con el cielo, ¿no? con el Sol. Para los celtas era muy importante el recorrido, el movimiento del Sol. Y con las 4 estaciones clave de la cultura celta, de la cultura pagana, que conocemos como solsticios y equinoccios. Igualmente, si te das cuenta, es el Sol, el astro rey, el que marca la vida, el que marca los ciclos, el que marca el cambio de estaciones. Y para muchas personas, incluso científicos, Stonehenge es un lugar astronómico, es para hacer rituales, ceremonias antiguos relacionados con el Sol, el movimiento del Sol, en estos puntos claves de solsticios y equinoccios. Sí, Y Nina, pensando en esto, ¿no? Que estás diciendo, una cosa es lo que se dice, ¿qué sentís vos o gente cercana a ti que han tenido la oportunidad de ir una y otra vez, estarían representando a lo mejor estos lugares o cómo acompañan, digamos, al movimiento de Glastonbury hoy incluso, ¿no? sí. Para mí y para muchísimas más personas, por supuesto, que tienen esa sensibilidad de mirar al cielo, de mirar a las estrellas y saber de una manera intuitiva y de una manera sentimental, saber que nuestro aprendizaje aquí en la Tierra incluye que tengamos un uniforme, un vestido adecuado que es nuestro cuerpo físico, pero es la convicción de saber que en realidad somos viajeros estelares, que nuestro hogar verdadero está en las estrellas. Entonces, cuando tú estás en Stonehenge o estás en Avebury o estás en el Tor y es de noche y se pueden ver las Pléyades o se puede ver Sirio o se puede ver cualquier otra constelación que para ti sea significativa o especial, estar en un lugar tan poderoso a nivel energético te hace sentirte lo que termino de decirte, que aquí solo estás de paso, que aquí en realidad
tu hogar verdadero está allá arriba y que este lugar tan especial te apoya en esa convicción y en ese sentimiento de que eres un viajero estelar y que el cuerpo físico es solo pues el vehículo que utilizamos para aprender aquí la realidad polar, la realidad dual, disfrutar de la maravillosa naturaleza aquí, pero miramos el techo. Entonces, el techo es el cielo. Entonces, los primeros pobladores de alrededor de lo que es el Círculo de Piedras llamaban a este lugar precisamente el lugar de los dioses, donde los hombres se transforman en dioses, precisamente porque se les veía de vez en cuando a determinadas personas, hombres o mujeres, y casi siempre en solitario, se les veía realizar unos movimientos que hoy en día sabemos que pertenecen a Tensergética, a estas enseñanzas de Carlos Castaneda y sus llamadas brujas o iniciadas, que hacen un movimiento muy náhuatl, muy chamánico, y que sirve para entrar en conexión, expandir la conciencia y entrar en conexión con realidades de muy elevada vibración, de otras dimensiones, y hasta el punto de cambiar de dimensión con conciencia a voluntad, y que esto no es tan difícil de comprender, puesto que siempre se ha sabido de algunos yogis de India que han sido capaces de trascender la realidad material de la tercera dimensión y entrar en otras realidades con muchísimo entrenamiento y con muchísima conciencia. Luego tenemos también el ejemplo de el Cristo resucitado. Jesús ascendió, cuerpo y todo, en su cuerpo glorioso, es decir, elevó sus átomos, sus células y pasó de dimensión. Y luego los náhuatls de toda Latinoamérica, Norteamérica, era una práctica bastante común la de trascender, es decir, hacerse invisible. Entonces las personas del entorno, cuando veían que una persona se encontraba en el centro del círculo de piedras de Stonehenge y realizaba determinados movimientos con su cuerpo físico, más algún canto especial o palabras de poder pronunciadas, empezaba a sutilizarse, empezaba a ser cada vez más tenue, hasta que desaparecía de la mirada de ese campesino, ese grupo de aldeanos o de pastores. Casi un portal Se llegó a dimensional la lo que estás conclusión, contando, ¿no? sí, se llegó a la conclusión de que era un enclave especial para que un humano, una persona, el lugar donde un humano podía convertirse en Dios, es decir, desaparecía de la mirada física, material de las sorprendidas personas que veían Claro. esta danza. Por eso lo del nombre de la danza de los dioses, o el lugar donde el hombre se convierte en Dios, porque se supone que se iba a vivir al cielo. En una mente primitiva, ¿qué se podría pensar? De todas maneras, nada de eso se puede probar ni puede pasar, sobre todo en Stonehenge, que ahora está totalmente protegido con un cordón, no te dejan tocar las piedras, no te dejan acercarte hacia adentro, y está prohibido tocar las piedras para que se conserven intactas, claro, sin Claro, desgaste. Nina, las piedras de Avebury entonces son idénticas a las de Stonehenge. ¿Crees tú que son Sí, más antiguas o anteriores a sí, bueno, Stonehenge? eso sí, 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 está probado científicamente que el círculo de piedras de Avebury, del enclave femenino, del lugar de la madre divina, del ave primordial que engendró la vida en la Tierra, es muchísimo más antiguo que el círculo de piedras de Stonehenge, sí, mucho más. Lo que ¿Y ocurre es crees que que la construcción de Avebury está relacionada con el mismo tipo de construcción que Stonehenge? Porque se ve el círculo claramente en Avebury, pero no está, digamos, tan bien conservado por ahí como Stonehenge, ¿no? sí, es que era muchísimo más amplio, abarcaba hectáreas y hectáreas. Claro que las piedras que eran más pequeñas fueron desapareciendo para construcciones, para otras construcciones. Lo que sí se sabe, queda vestigios por restos arqueológicos encontrados, lo que sí se sabe es que se utilizaba para hacer rituales femeninos,
rituales llevados a cabo por sacerdotisas. Y claro, en los tiempos de los que te hablo, no había lenguaje escrito en absoluto. Y los mismos celtas tampoco dejaron ningún registro escrito. Todo se ha basado en suposiciones, en la mezcla de historia y leyenda, escrita por hombres, por cierto, hasta que el empleo, el estudio de la arqueología, según restos encontrados, pues se puede aportar ya más datos más fiables a nivel histórico, pero Claro. sí que se sabe. Nina, ¿y qué tienes para contarnos del mago Merlín? Porque un lugar donde también va a ser paso, digamos, de esta peregrinación es Tintagel, en donde está la cueva, ¿no? La famosa Sí, cueva de Merlín. Entonces, me preguntaba, digamos, ¿cuál fue o cuál sigue siendo, no lo sé, el rol de Merlín en estos tiempos? O a lo mejor está en otro estadio de conciencia, ¿no? exactamente. Has dado en el clavo de lo que yo siento y muchísimas más personas. Para mí, Merlín es un druida, archidruida, es un maestro interdimensional, una entidad de luz que puede proyectarse y manifestarse cuando así le requiere, a nivel histórico incluso. Incluso hay registros en la cultura, filosofía, metafísica de que fue el maestro El Moira, de Rayo Azul, que siempre estuvo relacionado con Arturo, que también tiene que ver pues, con Rayo Rosado. Hay muchas creencias que los aunan, los entrecruzan, y yo siento, Maga, que todo puede ser verdad en su medida, sin fanatismos y sin querer absorber la totalidad, porque la verdad está repartida. Entonces, para mí, Merlín fue un gran sacerdote atlante y cuando pasó todo lo que ocurrió en Atlántida, esa herencia, parte de esa herencia de Atlántida, pasó a Egipto. Pasó también, por supuesto, allí donde haya pirámides, a Latinoamérica, y pasó a Europa. Entonces, Merlín es para mí el primer druida, el primer mago, el primer sacerdote atlante que instruye o instaura incluso el druidismo, los orígenes de lo que es la magia y la comunión con los elementos y la madre naturaleza, el que potencia el que haya círculos de piedra. Fíjate que en Europa son círculos de piedra, mientras que en los otros dos extremos del planeta son pirámides. Entonces, lo femenino y lo masculino tiene que estar unido. Entonces, Merlín es la relación de Merlín con Tintagel, que ya está en el estado de Cornualles, no está en Somerset, donde está Glastonbury, pero sí que hay un vínculo a nivel histórico, de leyendas y energético, puesto que se supone que Ginebra nació y creció en el palacio de Tintagel. Hay una película de los años 80 que se llama Excalibur y está rodada allí, en las ruinas que visitaremos, en esas ruinas. Y también se sabe, hay escritos, referencias, que el mago instructor, el druida mago instructor de Arturo, vivía en los cimientos del gran y fastuoso palacio de Tintagel, del que ahora solo quedan ruinas, y que está la historia de los pendragones, el pendragón rojo, el blanco y muchas otras historias, porque por ejemplo está también la historia de Tristán e Isolda, se desarrolla allí. Es muy interesante también la historia de Tristán e Isolda. En aquella época, pues el rey que vivía en el castillo de Tintagel, familia lejana o cercana de lo que luego sería Ginebra y toda esta historia, quería casarse y mandó a su sobrino por una mujer especial, hija de militar y hija de sacerdotisa de la diosa,
que vivía en las islas de la diosa, en la isla de Irlanda. Él le dijo, coge el barco y ve, viaja a Gales, a Escocia, a Cimbru, lo que era Caledonia, ¿no? O a la isla Esmeralda, lo que es Irlanda, y encuentra a la mujer apropiada para mí. Entonces la madre de Isolda le pareció un buen matrimonio que se casara con este propietario del castillo de Tintagel y por si acaso no le gustara a su hija físicamente, lo encontrara demasiado mayor o demasiado feo. De hecho, tenía un sobrenombre, el rey de las orejas de burro, porque tenía Oh, las orejas muy grandes. pobre. Sí, sí, era poco graciado. Sin embargo, su sobrino, Tristán, pues era muy apuesto, era muy guapo. Y entonces la sacerdotisa madre de Isolda, previniendo cualquier eventualidad, le preparó un filtro de amor para que se lo tomara antes del matrimonio y que pudiera sentir pasión y pudiera sentir amor por este buen partido, este rey. Pero no se sabe por qué. En el trayecto de vuelta, se ve que tenían sed, o vete tú a saber, pues se bebieron el elixir, este filtro de amor, pues se lo bebieron Tristán e Isolda. ¿Qué ocurrió? Que cayeron rendidos, enamoradísimos. No te lo puedes imaginar los trovadores de la época, lo que relatan, lo que cuentan, lo que cantan, del amor tan maravilloso y apasionado. Si te das cuenta, es algo también que se vuelve a repetir con la historia triangular entre Arturo, Ginebra y Lancelot. Entonces era como las telenovelas de la época de la Edad Media. A mí me divierte mucho este tipo de historias, muy dadas en el matriarcado, a los relatos, a los mitos, a los dioses que son mitahumanos, que tienen poderes, que tienen la mitad de su naturaleza es divina, impresionante. Que era como que era el castillo de Tintagel rebosa energía de leyendas, de magia. Es el enclave elegido por directores de cine para rodar películas. Luego, al estar tantos días en Glastonbury, en Somerset, que es el país del verano, y cambiar de escenario real a ir a Cornualles, ver el mar, el océano, el Atlántico, bajar a la cueva donde se supone que en otro nivel dimensional, en otro nivel de realidad, era donde tenía su laboratorio, sus aposentos, donde tenía su lugar mágico, Merlín. ¿Por qué? Pues porque Merlín era el encargado de instruir en el arte de la magia blanca y en la herencia del matriarcado a Arturo, que se crió allí. Entonces, yo lo único que puedo decirte es que cuando bajamos a la cueva, cuando nos sintonizamos con esas piedras y el sonido del mar, sientes no solo la energía de Merlín, sientes también los guardianes desde otros niveles de realidad, que son los dragones. Incluso hay personas que se lanzan a cantar y no habían cantado nunca en un lenguaje o utilizando unas palabras o unos sonidos que dejan salir de su corazón. No hay ningún sentido de ridículo, estamos dentro de una cueva que además tiene eco, que se oye el sonido del agua perfectamente y fluye, te dejas llevar y sientes la magia del lugar. Entonces, pues cuando la marea está baja, podemos entrar a la cueva, sentir, experimentar por ti misma, experimentar más allá de las leyendas, de la historia o de las pretensiones que puedan haber en la mente, porque al ser un lugar donde llega la luz, aunque se esté oscuro, te da una sensación de familiaridad y te sientes a gusto dentro de la cueva de Merlín. Y algunas personas, sí, claro, han sentido la energía de Merlín. Para mí Merlín es un ser muy mágico, inmortal, porque vive en otro nivel de realidad, que nos inspira y que forma parte del motivo principal por el que respondemos al llamado de Ávalos, que es esa necesidad desde el alma de transformar algunas cosas que ya están caducas en nuestras mentes o en nuestros propósitos o en nuestros metas y proyectos. Y Avalon es
es un lugar sagrado porque tiene esa capacidad transformadora para apoyarnos a nosotros claro. mismos en nuestros propósitos. Sí, Nina, en algún momento de nuestros distintos episodios que hemos charlado aquí, has mencionado que Ginebra era mitad hada y mitad humana, ¿no? sí. Entonces, la pregunta viene acá es, ¿esto se sigue dando que en algún punto desde el mundo hoy de las hadas se mezclen con los humanos? Y si es así, cuál es el propósito, digamos, cuál es el sentido, ¿no? De que esta situación o esta condición se dé. A ver, hasta donde yo sé, las mujeres del otro mundo, al tener la capacidad de saber cómo funcionan las leyes de la energía de una manera mucho más global que lo que puede tener una mente racional de una persona humana, por muy inteligente que sea, los humanos solo utilizamos una parte de nuestro cerebro, un solo hemisferio, el racional. Sí que podemos permitir que en los espacios intersticiales del cerebro se den conexiones. Para eso nuestras células cerebrales están bañadas en cuarzo, en sílice. Recordemos que el sílice es atemporal y solo se activan cuando estamos en estado meditativo. Por lo tanto, más allá de cuando cerramos los ojos, más allá de cuando nos proponemos meditar, es muy difícil entrar, comprender y acceder a realidades paralelas como son las que viven las llamadas hadas o mujeres del otro mundo. Esto es como ponerte un ejemplo. Si somos incapaces con los ojos abiertos de percibir otras realidades, de utilizar la capacidad y el potencial de nuestros dos hemisferios cerebrales, no podremos, vamos, ni atisbar cómo funcionan las leyes de la energía. Sin embargo, un ser, una persona de más allá de la tercera dimensión, que vive en la realidad dimensional a la que está enfocada su conciencia, por supuesto que puede trascender. Así, por ponerte un ejemplo más sencillo, así como nosotras, tú, yo, cualquiera de nuestros oyentes, puede entrar en el aula de un jardín de infancia y aprender lo que está dándose allí en ese momento. No es su lugar en absoluto. Todo tiene una correspondencia y todo tiene un orden y todo tiene un sentido. Entonces, hoy en día yo estoy segura que las mujeres del otro mundo, los druidas de otras realidades, las entidades de luz, los maestros, las maestras, por supuesto que tienen acceso a nuestra realidad, que es un jardín de infancia, como una guardería, una escuela de aprendizaje muy rudimentaria, con seres que solo utilizan la mitad o menos de su propio Claro, y potencial. cuál es el interés? Si es tan El rudimentario, o interés sea, es la evolución siempre, el interés siempre es la evolución y el propósito la paz. El interés es la evolución y el propósito la paz. Que podamos esta aprender condición se está dando aún hoy en día, o sea, aún hoy en día nunca ¿crees que cesar, sigue pasando? nunca ha cesado de tener el apoyo de seres más evolucionados, porque esta escuela de aprendizaje es material, necesitamos siempre mucha ayuda, muchísima, para que el propósito de la Madre Divina, de la Madre Naturaleza, siga llevándose a cabo. Y no es otro que destrucción o evolución. Entonces solo hay que mirar los noticieros para ver en el límite en el que estamos y siempre ha sido así. Entonces, evolucionar a través de la conciencia es el propósito de todas las entidades de luz que son y están en dimensiones, realidades de elevada vibración, para poder apoyarnos en nuestro propósito evolutivo de despertar nuestro corazón. Te voy a contar algo que es muy interesante. La composición de nuestra parte material, de nuestra parte física, material, donde se incluye todo, está formada por 4 pilares. Nuestra vida material, nuestro organismo físico, está formado por 4 pilares. El nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Imagínate, en un papel escrito nitrógeno.
el gen está ahí. Oxígeno, el gen está ahí. Hidrógeno, el gen está ahí. Vamos heredando en la tercera dimensión, heredando genéticamente el aprendizaje evolutivo de aprender desde el Dharma o desde el Karma, aprender desde la ley de oportunidad para repetir los errores y solventarlos, comprenderlos y ser seres compasivos, o aprender desde la conciencia desde un primer momento, desde el camino espiritual, el camino iniciático, el camino transformador o el camino del corazón. Tenemos la oportunidad en cada vida y en cada encarnación de ser seres materiales y espirituales, porque ser espiritual solo te incluye, solo te muestra un camino, y ese camino es el camino del corazón. Siempre, y siempre está ahí la oportunidad, porque somos también formados, el cuarto pilar es el carbono, buen corazón, buen cardio, centrándonos en el corazón, desarrollar el corazón de la tierra, desarrollar el corazón de Gaia, de la bondad, de la concordia, el corazón unido, cuerda. Los instrumentos de cuerda tienen esa finalidad. Todo lo que tenga que ver con concordia, con cardio, con corazón, con carbono. El diamante es carbono. Es un mineral único. No existe nada parecido. Y además, todo lo que existe en la materia necesita de dos moléculas, porque esta es la dualidad. El carbono es único y está dentro de nosotros y afuera de nosotros en forma de diamante. El diamante se salta las leyes de la materia, se salta las leyes de la física, se salta las leyes de la química, porque solo tiene un componente, carbono. Y nosotros los humanos también tenemos carbono. No tiene nada que ver la herencia genética. No importa que hayamos heredado lecciones que se han dejado pendientes los padres, los abuelos, los bisabuelos, y así en nuestra línea sanguínea, consanguínea, genética, hasta llegar a nosotros mismos metiendo la pata, cometiendo errores, abusando de la madre naturaleza, de los elementos, de los prójimos, para redimir errores. Y así ciclo tras ciclo y vida tras vida, con lo sencillísimo que es seguir las lecciones de la luz, saber manejar la energía espiritual, porque espiritual no es pertenecer a una religión, ni a una secta, ni siquiera es meditar, ni saber mantras, ni cantos especiales. No, es solamente ser una buena persona. Ser una buena persona aunque seas inculto, aunque no sepas leer ni escribir, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. O la máxima celta, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Haz lo que quieras sin dañar a nadie. Estas son las máximas celtas. Entonces, si solo tuviéramos el enfoque y el presente y la finalidad y el objetivo de vivir desde el corazón, desde el sentimiento, todo sería aprendizaje desde la conciencia y no desde prueba-error, causa-efecto, karma-oportunidad, volver a repetir lecciones. Y este es el mensaje de los lugares de poder, capacitadores del corazón, para que el carbono, que somos libre de 4 pilares, hay uno que nos da la libertad y ese pilar es el carbono, el cardio, el buen corazón. Pero es muy difícil y como nuestros seres afines que están en otras realidades saben lo difícil que es, porque vivimos en una realidad de apariencias, tenemos lugares capacitadores donde entrar en conexión en realidades paralelas y recibir información, instrucción, sanación incluso, con nuestros guías y con nuestros maestros y maestras de otros niveles de realidad, es más fácil, precisamente por la energía, la poderosa energía de estos lugares que llamamos de poder. Y poder, por fin, enfocarnos en el propósito del corazón, el corazón de la tierra. Y como muy bien has bautizado tú, maga, que eres una maga, cómo has bautizado a este viaje iniciático, donde tenemos la oportunidad de volver a iniciar.
¿Qué camino? El del corazón, el de la bondad, el de la paz, el de la tranquilidad, ni más ni menos. Así es. Qué lindo escucharte, Nina. Me impresionó estas palabras, ¿no? Porque a veces no sé, me pongo a pensar cuál es el origen de las palabras, ¿no? Y encierran mucha información, como la que acabas de compartir, muchísima, ¿no? Sí, Pensaba también en el cuánto del lenguaje de la época hoy está activo. Y me vino la imagen también, no sé por qué digamos, puedo sentir por qué, pero es como, eh, venimos hablando de círculos, ¿no? De Avebury, de Stonehenge, también este círculo para mí de mujeres, de sí, diosas, ¿no? De sí, sacerdotisas, me las imagino también en círculos. Y sí, pensaba en el lenguaje de la época y me vino la imagen de las runas. sí, Y pensaba cuánto, porque las runas han llegado hasta nuestros días, ¿no? Pensaba cuánto hay de información para rescatar fuera de lo oracular que las runas tienen en sí mismas, sí. que tienen que ver con la historia celta, de hecho, ¿no? Sí. A ver, según yo he podido investigar en estado de meditación y acceder a registros acásicos para poder escribir un pequeño librito de las runas como amuleto. Era un curso que yo daba cuando daba cursos presenciales. Cada una de las runas es un mundo, es una puerta, una llave y una puerta. Luego también están las runas nórdicas, las vikingas, que se amplía más. Pero las runas básicas están formadas sencillamente como ramitas que pueden cambiar en forma. De todas las runas hay, yo siempre digo que no hay runas negativas, pero sí que hay tres de ellas que son como de rigor preventivas. Yo no quiero pensar que son negativas, sino que son preventivas. Entonces, las runas, que lo que yo sé es que es un lenguaje mágico instruido por los cuerpos, por la sabiduría del cuervo, para las sacerdotisas y para los druidas, y que formaran el lenguaje ongogámico para poder, en un símbolo, lenguaje de símbolos, para que en un solo símbolo sirviera para más cuestiones. Yo estuve estudiando cada runa a nivel de experimentación en mí misma, llevándola conmigo, cerca del corazón, grabada, dibujada, perfilada en resina, para poder tener un enfoque de conciencia de su significado, basándome en lo que ya se sabía, pero añadiéndole la propia experiencia. Esto es unir la mente con el corazón. A ver, la mente, el ego, necesita siempre tener una información para que por fin el sentimiento del corazón pueda expresarse libre de interrogantes que está constantemente diciendo la mente. Entonces, si a la mente le damos una información, pues esta runa que se escribe así es Urus, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y simboliza un antiguo bisonte. Muy bien, pues sí, porque Urus tiene una forma así un poquito rara, que parece que sea, pues sí, pues podemos imaginar que podría ser un bisonte enorme. ¿Por qué es sagrada? Porque esto es lenguaje sagrado. El lenguaje sagrado es el que sirve para comunicarnos con la madre naturaleza. Y el lenguaje sagrado son rituales y ceremonias. Es uno de los lenguajes que se han perdido. Con respecto a lo que tú me decías, ¿qué de tanto valor puede haber de esas connotaciones de las palabras en los lenguajes antiguos? Es muy sencillo. Cualquier lenguaje, no solamente el sánscrito que es un lenguaje sagrado oriental, el gurumukhi, que es el lenguaje de la luz, el lenguaje de los gurús, cualquier lenguaje, los mantras que no se utilizan para, es un lenguaje ritual, para elevar la vibración, no se utilizan para hablar. Tú no le dices a alguien,
o mani, mani, no. No, esto sería, hombre, tengo, ya te día, buenos días. No, no. Tú dices, y lo cantas y lo elevas o lo piensas para elevar tu vibración. Claro, No es un lenguaje de comunicación. Los lenguajes sagrados son los lenguajes que nos ayudan, todo lo que lleva la connotación sagrado, quiere decir transformador, nos ayudan a transformarnos. Sin embargo, y respondiendo concretamente a tu pregunta, todo lenguaje, incluso el nombre de las runas, la composición de los mantras, el lenguaje de los gurús, el gurumukhi, todos están formados, todos, por vocales. Vocal, el poder del verbo. Se pronuncien como se pronuncien. Hay 5 fonemas sagrados que configuran todos los lenguajes, los humanos de comunicación, los de la luz para elevar nuestra vibración, los cantos, todo. Hasta el lenguaje matemático se define también nombrando a los números, porque las matemáticas es otro lenguaje, la música es otro lenguaje, los colores es otro lenguaje, pero toda la comunicación incluye las 5 vocales, porque el 5 es algo que nos representa a los seres humanos, 5 dedos. El 5 está constantemente, el pentáculo es mucho más significativo a nivel simbólico, práctico y energético de lo que nos podemos imaginar. Entonces, si somos conscientes de que esos fonemas tienen el poder que tienen, que por añadirte algo, los cantos vocálicos forman parte de la práctica del viaje para que tomemos conciencia del poder que tiene cada vocal. Si te das cuenta, todos pronunciamos cuando estamos sorprendiéndonos por algo, o cuando queremos ser irónicos, o cuando queremos poner un énfasis en algo. Podemos, siempre solos, las vocales las podemos utilizar solas, cuando algo nos sorprende, o cuando alguien nos regala algo, o cuando vemos fuegos artificiales, cuando algo nos asusta, decimos, siempre. Cuando nos reímos, ¿con qué vocales nos reímos? Normalmente nos reímos con la A, porque la A abre los pulmones. O nos reímos con la I, porque la I también tiene mucho que ver con la limpieza energética del intestino. O cuando queremos ser traviesos, decimos, sí. Las vocales. Pero eso es para todos los idiomas, lo de las vocales. Y claro, es una maravilla. Yo no sé si es porque mi signo ascendente del medio cielo, el ascendente no, el que asciende al medio cielo es Géminis, no lo sé si es por eso, y mi ascendente de nacimiento es Virgo, no lo sé, y mi regente de mi casa claro. es Julio. No, sé si pero esto es lo que me lleva tanto a la fascinación que tengo por las palabras, por las letras, claro, por los vocales. Nina, esto que traes ahora incluso me resuena mucho porque entiendo que también una manera de vincular con toda esta zona planetaria es el sonido, Es el sonido, ¿verdad? claro. De hecho, Es bueno, en otra de las charlas que tuvimos hablamos sobre la música que de alguna manera evoca a Avalon, ¿no? Que ahí, bueno, creo que vamos a compartir, o se compartió el link del tema, pero lo has mencionado, sí, con lo cual también entiendo que en el viaje el sonido va a tener un protagonismo interesante. Nina, no sí, nos queda más tiempo para variar, se nos voló. A bien, mí me encantan estas bien, charlas contigo porque realmente vamos descubriendo muchas cosas a través de ellas. Decir que bueno, ya hay un grupo hermoso conformado para hacer esta iniciación, de la cual podríamos hablar la próxima vez de cómo son las iniciaciones, ¿no? Cómo las sacerdotisas también hacían todos estos rituales tan poderosos. Pero decirle a la gente que bueno, que ahora en el mes de septiembre no queda tanto, estábamos cada vez más cerca. Hay un grupo hermoso que vamos a estar yendo hacia Avalon, ¿sí? Hasta hacia el corazón de la Tierra.
y que nos está colaborando, digamos, con toda la parte logística y cómo hacer para llegar y participar, haciendo todo este recorrido, no solamente Glastonbury, sino hoy mencionamos también a Stonehenge, a Avebury, o sea, ir haciendo, recorriendo toda esta parte también de esta leyenda artúrica. Doy el WhatsApp de Viajes del Alma, que es más 54911 6443 4804. Nina, dejar tus redes para que cualquiera que tuviera una duda, porque seguramente hay gente que debe estar resonando tanto con todos estos relatos que nos traes, que puede ser que hay personas que hayan conectado con este lugar, ¿no? Como por ejemplo soñar con hadas o en una Sí, meditación visualizar dragones. Entiendo sí, que esto debe estar, que también es un tema muy apasionante del cual podemos hablar. Y qué claro. mensaje nos está trayendo esto. Le escriben a ninalinares.com, es la página web, Linares con doble L. Y si no, se van a Instagram o a Facebook como Nina Linares 1, ¿sí? Y ya con esto, bueno, vamos cerrando la charla, Nina. Me encantó el recorrido que hicimos hoy, como siempre, y no sé si hay algo más que vos quieras agregar antes de irte a esta charla. Bien, como hemos hablado de Tintagel, que está en Cornualles y tenemos prevista la estadía ahí para poder sentir el lugar, también visitaremos el Bosque de los Druidas. Es un lugar muy especial de silencio, de interiorización, para conectar con la maravilla de los árboles, del agua. Y bueno, que yo estoy súper feliz y contenta y que sepan, Maga, que ya hay mucha gente de Argentina que me escribe, que me comenta, que está ilusionada con el viaje y eso a mí me hace muy, muy feliz. Qué lindo, Nina, me encanta, me encanta. Por casualidad, ya hay, me habías comentado que estaba serían las cartas de Avalon eh, disponibles, como Las el oráculo de Avalon, ¿lo tienes? A ver, lo de Avalon, mostrámelo. sí. Ah, yo quiero uno, qué lindo. Y O hay sea que cartas, tú ya tienes guardado uno para ti que te lo daré qué en mano, claro. lindo. Pero sí, ya están allí en Glastonbury, sí, ya están. Ay, qué bueno. Las Mirá, cartas, las cartas son fotografías hechas por mí a lo largo de todos estos años, sí, sí. Porque antes has dicho en la presentación que he ido en más de 20 veces. No, he ido más de 20 años. ah, no, Cada año, claro, más de 20 años, sí, sí, me equivoqué he ahí, ido más de claro. 20 Eh, años o llevando sea que allí hay grupos. muchas veces idas. He ido infinidad de veces y luego he ido muchísimas más veces sola para poder escribir, inspirarme, sentir, entregar, recibir. Es el hogar de mi corazón, la verdad, Glastonbury. Qué Hace lindo. 26 años solamente organizaba yo viajes allí. Ahora ya es tan popular. Es que la Madre Divina tiene tanta necesidad de que el legado de la paz, de la concordia, de las sacerdotisas se expanda y que la gente despierte su corazón, que yo estoy enamorada del nombre que le has puesto a este viaje, el corazón de la tierra. Qué lindo. Bueno, me alegro mucho, Nina. Repito el WhatsApp de Viajes del Alma, más 54911 6443 4804, ¿no? Ojalá que seamos un lindo grupo de almas que podamos vivir esta experiencia contigo, que de hecho ya lo es el Gracias. grupo. Así que muchísimas Gracias. gracias, Nina. Te esperamos la próxima. Gracias. Dale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Bueno.